Es en realidad un placer y también algo muy importante tenerlos a ustedes durante este día jueves, mañana viernes y el sábado, debatiendo en relación a 4 puntos muy importantes. El título de imputación del extraneus en un delito funcionarial, los viáticos como objeto del delito de peculado, la participación en el delito de enriquecimiento ilícito y el incremento de remuneración en el sentido si constituye un delito de exacción legal, ilegal o peculado. Como ustedes se darán cuenta, han sido 4 temas seleccionados porque no existe una posición uniforme a nivel de Corte Suprema y también a nivel de las distintas Cortes Superiores del país. Y es nuestro objetivo, como sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que tiene órganos jurisdiccionales con competencia nacional y también tienen algunos distritos judiciales órganos jurisdiccionales especializados con competencia distrital, y teniendo en cuenta que próximamente se implementarán 16 órganos jurisdiccionales en otros distritos judiciales y que existen jueces penales ordinarios que en adición a sus funciones también resuelven los casos de corrupción de funcionarios, hemos creído que este es un espacio muy importante, un espacio de reflexión para que en estos 3 días empecemos a debatir sobre estos 4 primeros puntos que dan inicio al primer pleno jurisdiccional y que esperamos el próximo año estar llevando a cabo el segundo pleno nacional jurisdiccional. En esta tarea tenemos que agradecer a los señores ponentes que de manera desinteresada nos van a brindar todo su apoyo. Y como ustedes verán, y seguramente en su momento el doctor Ramiro Salinas Sicha, como presidente de la Comisión de los Actos Preparatorios, lo informará, ha sido, y creo que es una buena experiencia, que en esta oportunidad no solamente contemos con exposiciones de 2 ponentes, sino que al reunirnos pensamos que era conveniente que estuvieran reunidos ponentes de diversas tendencias y también de diversos ámbitos profesionales para que vayan dándonos sus opiniones en el campo donde ellos ejercen la abogacía. Por ejemplo, vamos a tener un ponente juez, un ponente fiscal, un ponente profesor universitario y un ponente que sea un abogado que se dedique a la defensa. De ese modo, cada uno de ellos nos dará sus reflexiones en relación a estos 4 puntos y luego nosotros como jueces vamos a debatir todos estos aspectos para encontrar una solución uniforme, que creo que es una tarea un poco difícil, teniendo en cuenta que se trata de interpretación y aplicación de una ley penal que necesita ser complementada con normas extrapenales, pero sin embargo, si hacemos un esfuerzo, todos nosotros vamos a tener una justicia predecible y además darle al pueblo peruano que en estos momentos se encuentra tan desmotivado una respuesta que sea la más correcta, la más oportuna, la más justa. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en la Pontificia Universidad Católica del Perú con un destacado constitucionalista italiano que lo habían distinguido como profesor honorario, el profesor Romboli, una de las mejores expresiones de Italia en relación a sus estudios con el Consejo Nacional de la Judicatura y con la labor de los jueces. La verdad, yo no sabía que él viajaba el día de hoy, hubiese sido un lujo para nosotros tenerlo acá el día de hoy, dándonos sus reflexiones acerca de la labor de un juez y cómo interpreta y aplica las leyes en Italia, y cómo los jueces en Italia se constituyen en un poder legitimado, donde la población los apoya por su lucha contra la corrupción y contra la inseguridad ciudadana. Y nos hablaba de la gran importancia de tener jueces y fiscales antimafia y anticorrupción. Le explicamos que en Perú también había esto, pero que entendíamos que eran sociedades distintas y realidades diferentes. Pero sus expresiones acerca de lo que es la labor de un juez y cómo el juez habla a través de sus sentencias, en realidad a nosotros nos dejó debidamente motivados.
Esperemos que en una próxima ocasión, no obstante que él es constitucionalista, venga y nos hable sobre la labor del juez en tiempos de inestabilidad democrática con motivo de la corrupción de funcionarios y con motivo de lo que es la criminalidad organizada. Bueno, nosotros vamos a dar inicio a este pleno. Agradezco sinceramente al doctor Duberlí Rodríguez Tineo. Él, desde que se inició este sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, nos ha brindado todo su apoyo. Él apuesta por un sistema especializado, por un sistema donde existan jueces de investigación preparatoria, unipersonales e inclusive salas especializadas en corrupción de funcionarios. Y yo también tengo una gran idea y espero que se materialice. Quisiéramos que también en la Corte Suprema exista una sala especializada para conocer todas las casaciones en delitos de corrupción de funcionarios y tengamos una sola idea en este tema, en este abordaje de lo que es el delito de corrupción de funcionarios. Bienvenidos y esperemos que estos 3 días sean los mejores para todos ustedes. Les agradezco de antemano por su participación. Muchas gracias. Tiempo atrás leí un libro del doctor Iván Guerrero, no sé si está acá, ¿sí? Está, de Junín, que su libro partía de una pregunta: ¿Common law en el Perú? Se hacía la pregunta. Porque ustedes saben que dentro de las familias jurídicas que hay en los continentes, al menos los más próximos, sabemos que el continente europeo, por la tradición romano-germánica y particularmente por la influencia de España que nos conquistó, nosotros formamos parte de la familia europeo continental, donde prima básicamente el principio de legalidad y eventualmente recurrimos a la doctrina. Esas son, digamos, lo que guía el funcionamiento de este sistema. Pero por otro lado, sin estar tampoco muy lejano, porque no hay nada químicamente puro, está el common law o el sistema anglosajón. Entendamos Estados Unidos, Inglaterra. Ahí básicamente lo que más predomina es la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ese es el common law. Y en el tema del sistema anglosajón, la jurisprudencia tiene mucho peso. Entonces, a nuestro amigo Iván Guerrero se preguntaba si nosotros con los plenos jurisdiccionales estamos acercándonos a este sistema del sistema anglosajón. Yo creo que eso es parcialmente cierto, porque además incluso en el mismo modelo procesal penal nos acercamos al sistema anglosajón, porque si tenemos un sistema acusatorio, garantista, y nuestros juristas peruanos le han llamado de tendencia adversarial. No propiamente adversarial porque todavía tenemos como rezago la prueba de oficio que puede ordenar el juez, con lo cual no es un proceso de partes al 100% como es el sistema anglosajón o como es el propio sistema civil o el proceso civil. Por eso a veces también se habla de la civilización del proceso penal, porque se introducen en el proceso penal prácticamente cánones del proceso civil, que es un proceso de partes, demandante y demandado, y el proceso penal, sistema también de partes, parte acusadora, fiscalía y parte defensora. Entonces, cuando hacemos eventos de esta naturaleza como un pleno jurisdiccional nacional especializado, estamos dentro de ese camino prácticamente acercándonos al sistema anglosajón. ¿Y para qué también sirven los plenos jurisdiccionales? Para buscar que en el futuro haya lo que se llama predictibilidad, haya seguridad jurídica, para que no hayan resoluciones o decisiones completamente contradictorias que generan incertidumbre jurídica y desconfianza de la ciudadanía respecto al sistema de justicia y particularmente del Poder Judicial. Y por eso es que ustedes han sido testigos o han conocido que las propias salas penales de la Corte Suprema últimamente habían tenido, digamos, decisiones que no eran iguales, que obligó a que a pedido del fiscal de la Nación se convoque a un pleno casatorio penal para, digamos, aclarar temas como el tema de lavado de activos, y se ha emitido una sentencia casatoria que ya ustedes la conocen y ya sé que se ha dejado sin vigencia a otra sentencia casatoria emitida en un caso llamado de Arequipa, ¿cierto? Pues bien, todo eso está orientado a brindar seguridad, predictibilidad,
para que las decisiones de los jueces sean predecibles, es decir, si hay presupuestos de hechos fácticos y jurídicos parecidos, no tiene por qué haber sentencias completamente diferentes, porque eso lleva pues a la arbitrariedad, y la arbitrariedad es una cosa que está proscrita en el orden constitucional y en el orden legal. Pues bien, yo sé que ustedes van a abordar varios temas, yo estoy un poquito medio alejado últimamente porque ya no hago labor jurisdiccional prácticamente ya hace un año, pero algunos cambios han habido y estoy enterado. Por ejemplo, veo que van a ver el tema del extraneus, pero eso de alguna manera ya ha sido, no sé si parcialmente resuelto, cuando el artículo 25 del Código Penal ha sido, digamos, modificado y dice que la complicidad, el delito, el título de imputación que le corresponde al cómplice es el mismo que le corresponde al autor. Es decir, se está optando por la tesis de la unidad del título de imputación y no de la autonomía. Con lo cual, esa discusión que hemos tenido siempre en el Perú, si hay autonomía o si hay unidad del título de imputación, estaría parcialmente resuelto con este cambio legislativo. Eso es el artículo 25 del Código Penal. Pero también han habido otros cambios, como por ejemplo el artículo 57, que es una de las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad efectiva, que es la suspensión de la ejecución de la pena. Se pone pena privativa de la libertad, que se entiende que es a la cárcel, pero se suspende esa ejecución por razones que la norma lo dice, y particularmente nosotros le llamamos eso condena condicional, cuando se impone una pena no mayor de 4 años. Pero en los delitos de corrupción, las penas mínimas no siempre son 4 años, pueden ser 2 años. Entonces, ¿qué pasa cuando se condena, digamos, a una persona procesada por delito de corrupción a 3 años? Claro, el sentido común nos dice, si el artículo 57 nos permite poner condena condicional cuando se condena hasta 4 años, si le vamos a poner 3 y le vamos a poner 2, pongámosle pues pena suspendida en su ejecución. Ese es el sentido común, ¿cierto? Pero ahora la norma nos obliga a que cuando se condena por delitos de corrupción previstos, indicados ahí, la pena tiene que ser efectiva, es decir, así se condene a 2 días, así se condene 1 año, así se condene a 2, a 3 o 4, tiene que ser efectiva. Eso será una afectación al principio de independencia, digamos, jurisdiccional, o digamos de que los jueces tienen ellos lo que tienen que decidir si es efectiva o suspendida. Es un tema que también es discutible, porque un poco que nos ponen ya una suerte de pena tasada. Es decir, oye, si tú le pones, aunque sea 2 años, al condenado por delito de contravención pública, tienes que ponerle necesariamente efectiva. Por ejemplo, es un tema que me gustaría que en algún momento nuestros juristas también se pongan a conversar sobre este tema. También, ya saben ustedes que se ha modificado el artículo 41 de la Constitución. Y aquí viene el tema de ahí está el tema de la dúplica de los plazos de prescripción para quienes cometen delitos contra el patrimonio del Estado, ¿cierto? Incluso hay un acuerdo plenario de la Corte Suprema que dice que esa dúplica solo es para el autor, es decir, para el que tiene la condición de servidor o funcionario público, porque es un delito especial, digamos, que se afectan, digamos, donde tenemos deberes especiales los que somos funcionarios públicos, ¿cierto? No es un delito común. Entonces ahí habíamos dicho en ese acuerdo plenario que se duplica solo para los funcionarios o servidores públicos, pero que no se duplica para los extraneos. Pero con la modificación de la Constitución se dice que es para todos. Vale decir, la dúplica del plazo es para funcionarios y para extraneos, para particulares. Es decir, se ha agravado un poco la situación para los particulares, es decir, se los pone en un plan de igualdad, ¿cierto? Un plan de igualdad. Entonces, eso también es una modificación, pero lo que sea, la modificación más importante es la imprescriptibilidad para los delitos graves de corrupción. Es decir, miren, se los está equiparando como si fueran delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Y ahora se está poniendo eso para los delitos graves contra la administración pública, o delitos de corrupción. Y luego dice, en base al principio de legalidad, un poco, principio de legalidad. Pero aquí queda un vacío. Dice delitos graves. Nosotros, vía acuerdo plenario, quisimos hacer una suerte de lista, cuáles eran los delitos graves para el tema, por ejemplo, incluso queríamos hacer una lista, cuáles afectan el patrimonio del Estado. Había una polémica si colusión afecta o no afecta. Ahora ya, como hay una parte
modalidad básica que no habla de cuestión de cuantía, pero la segunda parte sí, de colusión. Entonces, van generándose problemas como este. Entonces, el tema es, yo creo que hace falta una ley de desarrollo constitucional de este artículo que diga pues, cuáles son los delitos graves. Porque si no, ¿cómo ustedes van a decir que van, digamos, van a ver si es imprescriptible o no? Para que sea imprescriptible, primero tienen que decidir o ver si es grave pues el delito, porque así dice la Constitución modificada. Entonces, ¿cuáles son pues, esos delitos graves? Yo me atrevo, por ejemplo, a decir que malversación de fondos no es delito grave, porque no es, digamos, afectar en sí directamente el patrimonio del Estado, simplemente es cambiar el destino del presupuesto. En lugar de construir una posta médica, se construye una escuela, por decir. Se afectará el principio de disciplina presupuestal, lo que fuera, pero no hay realmente un daño al patrimonio del Estado. ¿Y qué otros delitos podrían ser no graves? Entonces tenemos que tener una lista pues, para respetar el principio de legalidad, porque si no quedaría como un principio, un tipo penal abierto, y que cada pueblo va a llenar ¿qué? A su libre albedrío. No, yo creo que aquí, por ejemplo, hay una necesidad. Yo no sé si quién va a tomar la iniciativa, no sé si como sala plena de la Corte Suprema vamos a abordar este tema, porque aquí está vacío. ¿Cuáles son los delitos graves? Pues? Bueno, para mí será grave colusión y peculado, para empezar, pero toda la lista, ese catálogo que tenemos que van hasta el artículo 401, ¿cierto? Ahí también hay un tema que está vacío. Bien, ¿qué otras cosas puedo rápidamente decirles esta mañana? Mediante un decreto legislativo que se publicó en el 30 de diciembre del año pasado, se creó el Sistema Nacional Especializado en Delitos contra la Administración Pública. Luego, con otro decreto legislativo, se estableció ya la competencia y ahí ya se dijo que era sistema, digamos, anticorrupción, ¿cierto? Bien, entonces, nosotros con estas normas estamos dando cumplimiento a lo que dicen también las normas internacionales. Nosotros formamos parte de la comunidad internacional de las Naciones Unidas, ¿no? Y las Naciones Unidas tiene aprobada una convención contra la corrupción. Y también en el área americana, también tenemos la Convención Americana contra la Corrupción. Y en un artículo de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción se dice que los países formarán un sistema especializado en la lucha contra la corrupción de justicia. Y eso es lo que se ha hecho en el Perú. Que tampoco no es una novedad porque viene desde años atrás, pero ahora ya expresamente con un sistema especializado. Entonces se ha creado este sistema especializado que está funcionando desde el 31 de marzo y que coordina nuestra colega Susana Castañeda Osu, y muchos de ustedes forman parte de este sistema a nivel nacional. Pero este sistema, si bien es cierto, tiene una expresión, diríamos, un poco como concentrada en Lima, ¿no? Con los órganos jurisdiccionales que están trabajando en Lima cuando los delitos de corrupción tienen una connotación nacional o transnacional, pero ¿qué pasa con los que tienen solamente, diríamos, repercusión local? Un delito cometido en el distrito de Monsefú, por ejemplo, el alcalde, no es un tema pues, que tiene la complejidad de Odebrecht, de OAS, esas cosas. Entonces eso no tiene por qué, digamos, traerse a Lima, eso tiene que verse en cada corte, en cada distrito judicial. Pero esos jueces de cada corte que trabajan en estos delitos también se incorporan al sistema nacional, porque si no, ¿para qué se va a llamar sistema nacional? También se incorporan. Entonces, por esa razón es que nosotros estamos proponiendo que haya juzgados anticorrupción en todo el Perú, y se pidió que haya pues 32 juzgados, pero por razones presupuestales se nos ha ofrecido 8, pero todavía no conozco la última propuesta, que la sabré el día que voy a sustentar el pliego del presupuesto, que va a ser la otra semana, y ahí yo hice un pedido al Ministerio de Economía a que haya un reajuste, que nos amplíen. Nos ofrecieron a 12, que dígase de paso, no son 12 jueces, porque cada juzgado tiene, digamos, además el juzgado de juzgamiento, el juez de juzgamiento, o sea, juez de dimensión preparatoria. Si nos han ofrecido 8, quiere decir que son 16. Y si no nos dan 12, serán 24. Ahora, ¿dónde vamos a ponerlos? Ahí Susana ha hecho una suerte de estadística por el número de mayor cantidad de procesados o mayor cantidad de casos de corrupción, y lo encabezaba Ancash hasta hace poco. No sé si ya vamos a corregir esa suerte de ranking, pero ya en algún momento sabremos cuántos juzgados más tenemos en el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción. Pero la idea, la tendencia es que en cada distrito judicial haya por lo menos un juzgado
corrupción. Y si hay así, ya incluso habrá concurso, le diremos al Consejo Nacional de la Magistratura que convoque a concurso y lo designe con esa denominación, porque ya es un juzgado permanente, ya será un juzgado muy especializado y marchamos siempre hacia la especialización. Bueno, finalmente, también tenemos que decirles que hemos tenido problemas iniciales con la Sala Penal Nacional, porque como ahí también había juzgados, digamos, que veían casos de corrupción, sobre todo vinculados a crimen organizado, etcétera, etcétera, entonces una sala incluso ha tomado una resolución, emitió una resolución de que el caso quedará bajo la competencia de la Sala Penal Nacional. Es que ahora los casos ya no son de los jueces, los casos son de la Fiscalía, y los jueces eventualmente son requeridos para prisión preventiva, para un embargo, y eventualmente si hubiera acusación para juzgamiento. El caso ya no lo tiene el juez, el caso lo tiene el fiscal, pero nuestros jueces siguen con la idea que es su caso, que es su propiedad, y no quieren desprenderse del caso. Oiga, los casos ya no son, con el nuevo modelo procesal, ya no son del juez, los casos son del fiscal. Y de tal manera que cuando el fiscal pida una medida preventiva, puede ser que un juez A resuelva eso, puede resolver un juez B. Entonces ya no hay que es propiedad del juez, pero hay todavía amigos que están con esa idea del viejo modelo que es su caso, como si fuera una instrucción, como si fueran jueces instructores que abren instrucción y es su instrucción, es su criatura, es su, digamos, ellos le han dado nacimiento. No, no es así. Con el nuevo modelo, ya con el Código Procesal Penal nuevo, el caso le corresponde a la Fiscalía. Y cuando ya estemos en juzgamiento, tal vez podríamos decir que el caso ya es de los jueces, porque ya esos jueces lo van a juzgar. Pero antes, no. Pero en fin, hemos tenido un problema de esa naturaleza y por eso es que yo decidí poner orden también en la Sala Penal Nacional. Y ya hemos aprobado el día de ayer el Estatuto de la Sala Penal Nacional. Seguramente va a salir publicado en uno de estos días la resolución, y entre otras cosas establecemos el tema ya de la competencia con absoluta claridad. La Sala Penal Nacional, el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción va a ver exclusivamente los casos vinculados a corrupción, así de simple. Y si algún juez sala de la Sala Penal Nacional se atreve a tomar otra resolución como la que hizo la vez pasada, bueno, pues que se tengan las consecuencias. Y porque además esta Sala Penal Nacional que va a subsistir, ¿no?, se le va a dar la categoría de Sala Superior, de Corte Superior. Va a tener un presidente o presidenta y tiene que ser elegido en pleno de los jueces titulares de esa Sala Penal Nacional, y vamos a comunicar al Consejo Nacional de la Magistratura cuántas plazas hay en la Sala Penal Nacional para que salgan a concurso y sean titulares y no sean invitados como amigos por los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que son los que finalmente llamamos a quienes integran la Sala Penal Nacional. Entonces, el que quiere ser miembro de la Sala Penal Nacional tendrá que concursar para ganar esa plaza. No es ya para los amigos, es para aquellos que tengan el derecho ganado porque han ganado ese concurso. Ya les aviso de que ya se tomó el acuerdo en el Consejo Ejecutivo de dar un estatuto a la Sala Penal Nacional y con competencias bien definidas. Entonces, estamos caminando, se tiene que poner orden, ¿no?, como en el tema de la huelga de los trabajadores, que esta vez, después de 10 años creo, ha habido una huelga solo de una semana, y de una federación, no de todos. Y ahora amenazan con huelga para que simplemente le paguen por los días dejados de trabajar, cuando la norma es bien clara. Se paga por día trabajado, no se puede pagar por día no trabajado. Que les vamos a dar facilidad para recuperar, que recuperen, pero no les podemos pagar por no trabajar. Y entonces aquí ha habido una mala práctica. En los años anteriores se firmaban las actas, se comprometían a devolver, a restituir horas, a compensar, y no compensaban. Y ahora están preocupados cómo compensar, porque ya tenemos la Contraloría encima, fiscalizando que si habremos descontado por los días no trabajados. Y va a llegar la Contraloría, ahorita está en Arequipa, está en Cusco, está en Puno, y va a llegar a Chiclayo, y va a llegar a Piura. Y ahí pueden rodar cabezas de la parte administrativa o de quienes se hicieron de la vista gorda y no cumplieron con su responsabilidad. Entonces tampoco es una política represiva ni nada por el estilo, simplemente en que tiene que haber orden, tiene que haber disciplina.
Aquí no puede haber una dictadura de un sindicato que cree que tiene más poder que todo el presidente del Poder Judicial. Queman mi ataúd en Arequipa, en Cajamarca hemos estado en un evento internacional la semana pasada y quisieron frustrar el evento, y luego a las chicas que estaban trabajando, apoyando, les llamaron damas de compañía de los jueces que estábamos ahí. Es decir, ya ha llegado al extremo de la falta de respeto por parte de ciertos dirigentes sindicales, que yo no los voy a tolerar. Yo he sido abogado de los sindicatos, he sido también en mi vida, siempre he defendido a los trabajadores, pero defiendo a los trabajadores que trabajan, aquellos que se ganan su derecho y nosotros los tenemos que respetar. Entonces el Consejo Ejecutivo, como órgano de gobierno, tiene decisiones muy firmes en este terreno. Bien, entonces cosas como esas son problemas que los tenemos todos los días, pero en fin, tenemos que seguirlos, digamos, manejando y resolviendo como corresponde. Bien, entonces, habiendo expresado lo que acabo de mencionar, doy pues por inaugurado este primer Pleno Jurisdiccional Nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Muchas gracias. El tema número 1 que se ha planteado es el título de imputación del extraneus en un delito funcionarial. Como ustedes recordarán, el 7 de enero del 2017 se publica el Decreto Legislativo 1351, que entre otros puntos incorpora al artículo 25 del Código Penal, que regula la complicidad, un párrafo final con el siguiente texto: el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él. Esto precisamente nos lo recordó en la mañana el doctor Duberly. Con ello, queda claro que el legislador optó respecto al tratamiento del extraneus por la teoría de la unidad del título de imputación. Respecto a este punto, la exposición de motivos del citado decreto legislativo precisó: a efectos de cubrir los espacios de impunidad ante una eventual posición judicial o fiscal por la teoría de la ruptura del título de imputación, se considera pertinente adoptar expresamente la unidad de imputación como regla de la parte general del Código Penal. Con la expedición de la citada norma, podemos decir que se cierra la discusión respecto al título de imputación del extraneus en los delitos funcionariales. Sin embargo, resulta evidente que dicha norma solo se aplica a hechos producidos después del 7 de enero del 2017. Entonces, ¿qué sucede con los extraneus en delitos funcionariales cometidos antes del 7 de enero del 2017? La mayoría de causas que venimos tramitando y la mayoría de causas que aún se encuentran en investigación preliminar precisamente han ocurrido antes de esta fecha. Entonces, este aún es un tema vigente. Podríamos decir que ha perdido vigencia a partir del 7 de enero del 2017 que se incorpora el citado párrafo. Veamos el panorama jurisprudencial antes del Decreto Legislativo 1351. Por el principio de unidad del título de imputación y accesoriedad de la participación, se considera a los particulares o extranei como cómplices de los sujetos públicos que realizan algún delito especial en calidad de autores. Todos los que participan en la comisión de un delito especial responden por el mismo delito y en un mismo proceso penal. Algunos responderán en calidad de autores, los intranei, y otros en calidad de cómplices, extranei. Así se ha previsto como doctrina legal vinculante en el Acuerdo Plenario 2-2011, CJ-116. Allí, entre otros aspectos, se precisó que los extraneus se regirán por la pena correspondiente al delito ejecutado por el autor. Pero, para los efectos del cómputo de la prescripción, no se les extenderá el término del plazo previsto para los autores. Este principio también se aplica en la ejecutoria suprema recaída en el expediente 3203-2002 Lima, así como en el recurso de nulidad 1813-2003 Lima, en el recurso de nulidad 375-2004 Ucayali, recurso de nulidad 2976-2004 Lima,
recurso de nulidad 2976-2004, Lima. Bueno, si esta jurisprudencia fuese uniforme, no habría necesidad de continuar con el debate. Sin embargo, la otra tesis jurisprudencial que acoge la teoría de la infracción del deber postulada por Jacobs, en el sentido que solo los sujetos públicos pueden responder por los delitos especiales funcionariales, precisan que los extraños a la administración no responden por estos delitos, sino por un delito de dominio. Se adopta la teoría de la ruptura del título de imputación. Esta postura es asumida en la casación 782-2015, el Santa. Allí se sostiene que los extranei no pueden ser partícipes de un delito funcionarial atribuido a un sujeto público. Así aquel haya colaborado en la ejecución o en la fase de planeamiento del grave delito. Al no ostentar la calidad de funcionario público, el extraneus no tiene algún deber funcional que pueda defraudar su conducta. La calidad de sujeto público y sus deberes implica que no pueden extenderse a los extranei. Ellos no son los sujetos a los que está dirigida las normas penales de tipo funcionarial, por lo que no pueden ser sancionados en virtud de ellas. Parecida posición se asume en la casación 841-2015 Ayacucho. Van en esa misma línea los votos en discordia recaídos en el recurso de nulidad 2628-2006 Ucayali y recurso de nulidad 18-2008 Huancavelica. Este panorama evidencia que en los delitos funcionariales existe un serio problema dogmático, que es necesario precisar con la finalidad de unificar criterios en la solución de los casos concretos que la realidad presenta. En efecto, cuando en la comisión de un delito contra la administración pública participan sujetos públicos, como extranei, y personas extrañas a la administración, como los extranei, el tratamiento jurisprudencial no es uniforme. En determinados pronunciamientos se considera que el extraneo responde como cómplice del delito cometido por el autor, sujeto público, asumiendo la categoría dogmática de la unidad del título de imputación. En tanto que en otros pronunciamientos jurisdiccionales se precisa que los extranei, al no tener la calidad de sujetos públicos, no se les puede imputar el delito funcionarial a título de complicidad, optando por la tesis de la autonomía o ruptura del título de imputación. Entonces, ¿cuál es el problema que es del primer tema? Sería la siguiente pregunta. ¿Cuál es el título de imputación penal del extraneus, que junto al sujeto público participa en la comisión de un delito contra la administración pública? Respecto a este tema, la Comisión de Actos Preparatorios ha tenido a bien postular dos ponencias. La primera ponencia, que más o menos se reduciría a la siguiente. El Código Penal asume la tesis de la accesoriedad de la participación. La participación es posible cuando concurre realmente un hecho realizado por un autor, pues la complicidad no goza de autonomía típica propia o estructura delictiva distinta a la cometida por el autor del hecho punible, de tal forma que el extraneus responde en calidad de cómplice por el delito cometido por el sujeto público. Se asume de ese modo la tesis de la unidad del título de imputación. En suma, los extraneis responden en calidad de cómplices de un hecho punible funcionarial realizado por quien sí posee tal cualificación de sujeto público. En el otro extremo está la segunda ponencia, que más o menos quedaría resumido de la siguiente manera. El extraneus, al no tener la calidad de funcionario público, no se le puede atribuir delito de función a título de complicidad, en atención a la tesis de la ruptura del título de imputación. Dado que el extraneus, al ser sujeto ajeno a la administración, carece de las condiciones de sujeto público y por tanto no se le puede exigir posición de garante que legitime la exigencia de rendir cuentas como deber. En los delitos funcionariales solo responden los sujetos públicos obligados. Los extraños, al no pertenecer a la administración pública, no pueden responder por un delito funcionarial. En todo caso, responderán por un delito de dominio o común. Estas son las dos tesis que la Comisión de Actos Preparatorios ha tenido a bien
someter a debate y serán pues los que en cada grupo se discutan y se asumirá una posición. Todo en aras de buscar predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales. Gracias. En primer lugar, quiero expresar mi público agradecimiento a la comisión organizadora por haber considerado al suscrito como uno de los ponentes que, con mis mejores voluntades, voy a someter a su consideración las ideas en torno al fundamento de la participación de extraños en los delitos funcionariales. No sin antes agradecer al doctor Guillermo Piscoya, quien en esta mañana dirige esta mesa, y a la presencia de todos ustedes. Quiero comenzar con una reflexión previa, no tanto dogmática, porque mi ponencia se centrará en una cuestión netamente dogmática, sino una reflexión más de corte político-criminal. El derecho penal, y aquí quiero citar a mi maestro Günther Jacobs, dice que es heredero de su época, es hijo de su tiempo, y solo se puede legitimar si marcha al compás de las expectativas de su época. Esta es una época, si este es el presupuesto, estamos asistiendo a una época en donde prácticamente las normas últimas dadas en el último decenio de nuestro país se orientan más en una línea político-criminal de lo anti. Normas anti-lavado, normas anticorrupción, antifeminicidio, anticrimen organizado. Dentro de esa expansión del derecho penal, la dogmática, considero, es la herramienta más idónea e útil con la que un magistrado puede contar para aplicar de la manera más racional esas normas penales. En una ponencia no hace mucho que di sobre un tema parecido, intervino un magistrado y en su intervención señaló que a él le preocupaba muchísimo la corrupción y que la lucha contra la corrupción debe ser severa. Mi respuesta, y aquí también quiero decirla, fue bastante firme, pero al mismo tiempo respetuosa. Mi respuesta fue que la preocupación de un juez no debe ser la lucha contra la corrupción. Esa es la preocupación de los fiscales, esa es la preocupación de los procuradores, del legislador. El juez debería preocuparse, una vez que el caso llega a su despacho, en base a las pruebas actuadas en el juicio, pues emitir una sentencia de lo más racionalmente posible. Y ahí voy a incidir, y ahí va a inquirir mi ponencia sobre la participación de extraños en los delitos funcionales, en la idea que la dogmática siempre ha sido y seguirá siendo una herramienta de una aplicación racional de las normas penales. Como punto de partida, quiero iniciar esta exposición con dos casos, al estilo de cómo se hace en las universidades. El primer caso se refiere a algo tan común, tan cotidiano. Un policía le pide a su vecino, ajeno a la función pública, esto es, el policía es el intrani, el vecino el extraneus, que durante una mañana lo traslade en su movilidad particular a una carretera donde en diferentes puntos el policía impone arbitrariamente papeletas por infracciones de tránsito inventadas. Su finalidad solamente es imponer papeletas porque su intención es hacer méritos ante su institución para lograr ascender en el grado. Esto podría calificar un delito de abuso de autoridad para el policía. Dejamos en suspenso si el vecino ha de responder sí o no para los minutos siguientes. Caso número 2 es la novia de un alcalde, también ajena a la función pública, y es el extraneus, que recibe en nombre de el diezmo de un empresario para entregárselo luego al alcalde como una gratitud o compensación por haberle hecho ganar al empresario la buena pro. Si podría calificar este hecho en algún delito para el funcionario, sería el de cohecho pasivo propio. Dos casos sencillos como punto de partida en donde intervienen un funcionario público y un extraneos. Respecto a esto, y aquí van las reflexiones que voy a exponer. Nuestro Código Penal, en los artículos 23, 24 y 25, diferencia a lo que es la autoría y la participación. Autoría, en sus clases de autoría directa, mediata y coautor, y participación en sus formas de instigación y complicidad. Esta diferencia de los intervinientes entre autores y partícipes responde al concepto restrictivo de autor,
Y como punto de partida de mi argumentación, quiero señalar que es aplicable a todos los delitos de la parte especial. Todos los delitos de la parte especial son susceptibles de ser interpretados al momento de deslindar las cuotas de intervención entre autores y partícipes, salvo que excepcionalmente el legislador en algunos tipos penales haya individualizado claramente a un partícipe del autor, pero en principio esto es aplicable a todos los delitos. En el siglo XX, los autores que trabajaron con mayor fuerza y nos legaron básicamente estas ideas son Hans Welser, el padre del finalismo, y Klaus Roxin, en la cabeza del funcionalismo teológico político criminal. En esta línea de pensamiento, autor, dice Welser, es dueño y señor del hecho. Dueño y señor del hecho es aquel que, otro discípulo suyo lo completa Maurach, es el que tiene sujeta en sus manos las riendas del curso causal. Es el personaje central, dice Roxin, una frase mucho más moderna. El autor es el personaje central y partícipe es el personaje secundario, el personaje accesorio. Entonces, si esto es aplicable a todos los delitos de la parte especial, no debería haber problema entre teorías de la unidad, teorías de la ruptura del título de imputación. Sin embargo, la dogmática también tiene esa zona oscura que habilita la discusión, pero esto es ¿por qué? Porque en torno a la explicación de la fundamentación del autor y el partícipe, la dogmática penal ha desarrollado dos grandes formas de explicación. Por un lado tenemos a los delitos de dominio y por el otro a los delitos de infracción de deber. En los delitos de dominio, ese personaje central, el personaje principal, el dueño y señor del hecho, es lo que es como personaje principal porque solamente él tiene el dominio del hecho. Mientras que el cómplice, el instigador, no dominan el hecho, son quienes colaboran con el autor, determinan al autor a la comisión del delito, entonces claramente de esa forma se resuelven los casos penales. Ahora bien, esto dentro de la teoría del dominio, de los delitos de dominio, llevado al ámbito de los delitos contra la función pública, los defensores de esta corriente clasifican las formas de intervención sobre la base de la cualificación especial del sujeto. Y así hay delitos especiales propios y delitos especiales impropios. ¿Cuál es el concepto de los delitos especiales propios? Son aquellos delitos en los que la cualidad especial del autor es lo que fundamenta el injusto penal. El prevaricato, el abuso de autoridad, el cohecho tienen claramente identificados a un sujeto como obligado especial, funcionario público, ahí está, delito especial propio. El delito especial impropio es aquel delito donde la cualidad especial no fundamenta directamente la autoría, sino una agravación, dicen los partidarios de esta concepción. Por ejemplo, el peculado. El peculado solamente es un agravante de la apropiación ilícita. En Alemania, por ejemplo, está regulado en el Código Penal. En Alemania no existe un delito de peculado, sino existe el delito de apropiación ilícita, y una de sus agravantes, cuando es cometida la apropiación ilícita por un funcionario público, ya se convierte en peculado. Entonces, el delito especial impropio responde a esta lógica. Ojo, estamos ante dos sujetos especiales, funcionario público, pero con la distinción de que en uno la cualificación directa le habilita a ser autor del tipo penal. En cambio, en el delito especial impropio, esa autoría viene más bien como una agravación. Dentro de esta clasificación, ahora vamos a ver las teorías. Y aquí entramos al acuerdo plenario 3 desde 2016, por ejemplo. Por cierto, lo olvidé precisar, en una línea metodológica. Mi ponencia se va a centrar más en los fundamentos dogmáticos, con independencia de nuestras posturas. Con el doctor Riaño hemos acordado, para no incidir y no repetir en las jurisprudencias, él va a abordar más la parte de la jurisprudencia y yo lo propio de la posición dogmática. La teoría de la ruptura del título de la imputación. El doctor Pari recientemente nos acaba de hacer una reseña de dos, en la jurisprudencia hay dos grandes corrientes. La corriente de la ruptura del título de imputación y el de la unidad del título de la imputación. Ojo, hay que recordar algo que el doctor Manuel Abanto, quien es la autoridad nacional en estos temas, lo ha escrito de una manera muy así precisa. Esta clasificación
de teoría de la ruptura del título de imputación como unidad del título de la imputación pertenecen a los delitos de dominio. No hay que confundir las cosas. De ahí que, y aquí tengo que contradecir a nuestro presidente, que en la mañana inauguró este evento del Poder Judicial, tengo que contradecir también al doctor Pari, que acaba de hacernos una reseña, y tengo que contradecir también al acuerdo plenario. Por cierto, la idea es que un acuerdo plenario esté a disposición de los jueces y de los ciudadanos, que sea entendible, pero si hay un lenguaje esotérico, al final no se logra lo que han anunciado de que con el artículo 23 de la ley 1351 se superó el problema. No, más bien se confundió más. Y ahora les explico por qué. Porque si estamos adoptando las teorías de la unidad y de la ruptura, cualquiera en su versión, sea para aceptar una o rechazar otra, tenemos que reconocer que estamos en el ámbito de los delitos de dominio, de los delitos comunes. Si eso lo llevo a los delitos contra la función pública, voy a crear una distorsión, que lo voy a demostrar. Entonces, aquí hay un tremendo problema. ¿Por qué? Pero vamos primero a qué dice la teoría de la ruptura. Según esta teoría, solo el obligado especial es autor. Lo que está en la casación 782-2015 del Santa, cuyo ponente es el doctor Villastein, y como profesor universitario en sus conferencias siempre defiende su postura de que en los delitos de funcionarios públicos solamente responde el funcionario. Todo extraneus queda impune. Y es una corriente bastante fuerte en la dogmática penal. Por ejemplo, Robles Planas en España hace la siguiente reflexión: ¿para qué clasificar en el Código Penal entre delitos comunes y delitos especiales de funcionarios si al final a todos lo vamos a poner en un mismo costal? Por consiguiente, dice, en el caso de los funcionarios públicos solamente debe responder el funcionario, más no el extraneos. Es una postura respetable, pero a mi juicio equivocada, pero que se incardina en la teoría de la ruptura como una teoría de los delitos de dominio. Pero esta teoría, según la naturaleza del deber especial, tiene dos explicaciones. En el delito especial propio, que hablamos al principio, solamente dice, en este caso, el intraneo responde y el extraño queda impune. En los casos que les puse al inicio, el vecino que transporta al policía a imponer papeletas así arbitrariamente, o la secretaria que recoge el diezmo para su jefe, que es el alcalde, ambos quedan impunes. Es como si el hecho nunca existió para ellos. A mi juicio, hay un tremendo problema valorativo, porque en la intervención de las personas en ese hecho no puede ocultarse esa parte. O sea, ¿qué pasó? El dinero llegó solo a las manos de esta persona. El policía se desplazó por sí mismo solo. Se contó necesariamente con la intervención de un tercero. Pero luego vamos a ver la fundamentación de cómo se da el enlace. Pero los defensores de la teoría de la ruptura dicen, si es especial propio, hay impunidad, en la casación 782-2015. Pero si estamos ante un delito especial impropio, en donde la cualificación ya no fundamenta directamente a la autoridad, sino una agravación, ahí cambian las cosas. En estos casos, solamente el extraño no va a quedar impune. No va a quedar impune siempre y cuando exista un delito residual, subyacente, en donde tenga que luego terminar. Por ejemplo, en el peculado. Si interviene, si es el cajero del gobierno regional, de una municipalidad o de un ministerio, se apropia del dinero que está en la caja y para ello cuenta con el auxilio de un amigo, de un extraño, entonces, bajo esta perspectiva, responderá solamente por peculado el funcionario público, el tesorero. ¿Y qué hacemos con el extraño? Como la norma solamente va dirigida al funcionario, entonces queda impune. No, pero no va a quedar impune porque el peculado es un agravante de la apropiación ilícita. Entonces, el extraño se va a otro tipo penal, al delito de apropiación ilícita. Solo que hay un gran problema. El problema está, en un hurto o apropiación ilícita. Solo que hay un problema. Pero ¿por qué este extraño tendría que responder por otro delito, por un hurto o una apropiación ilícita que ese día no se cometió? Porque lo que se cometió en función del principio de especialidad claramente es un delito de peculado. Dos sujetos, uno de ellos con poder como para afectar a la institución de la administración pública lleva a cabo el hecho, pero con la asistencia de otro. Entonces, a mi juicio,
la teoría de la ruptura no convence en lo absoluto, porque, como les dije al principio, nada impide que los títulos de autor y partícipe sean aplicados a los tipos penales de la parte especial. Porque uno es el personaje, ahí donde hay un personaje central, sea porque domina más en el hecho, o sea, y me adelanto, porque tiene un deber especial, ese va a ser el autor. Y el partícipe es todo aquel que va a colaborar o va a contribuir indirectamente a que el sujeto principal lleve a cabo el delito. La segunda teoría es la teoría de la unidad de la ruptura de del título de imputación. Una teoría a la que se le dice que la ley penal ya está, con esto se ha superado el problema, a la que la doctrina dominante en la jurisprudencia le da una posición muy, correcta, pero si bien en los resultados coincido con esta postura, pero no en su fundamentación. ¿Por qué? Porque esta teoría dice que el tipo penal especial abarca tanto al obligado especial como al extraño. Ahí totalmente de acuerdo. Según esta teoría, el delito de peculado, de malversación, de colusión, de cohecho, cualquier otro delito, abarca también al extraño. Pero hay que tomar en cuenta la naturaleza del deber especial. Si estamos ante un deber especial propio, el funcionario va a responder como autor y el extraño como partícipe. Con esta teoría, el alcalde será autor y la novia o la secretaria que recibe el diezmo responderá como partícipe, como cómplice. La postura asumida por el Acuerdo Plenario 3/2016 en su resultado me parece correcto. O sea, no hay razón alguna para desconocer, es como si el hecho nunca existió del extraños, esto no responde a ninguna lógica. Pero el problema será, con esta teoría, en los delitos especiales impropios. Y aquí está la contradicción que detecto en el acuerdo plenario y en el Código Penal, en la modificación del artículo 25, que era innecesaria. ¿Por qué? Porque en el delito especial impropio, recuérdese, el funcionario público es solamente aquel que a cuya autoría llega como una suerte de agravación de un delito básico. Entonces, en esos casos, como estamos frente a un delito de dominio, si el funcionario tiene el dominio del hecho, será autor. Esto es en el peculado, que les digo, el tesorero lleva el dinero de la caja municipal o del gobierno regional con un amigo, extraños. Entonces, quien tiene el dominio del hecho, coincide en este caso, en el funcionario, él será autor y el extraños será partícipe. Pero el problema se da cuando el extraños tiene el dominio del hecho. ¿Qué pasa cuando el extraños obra con el dominio del hecho? Por ejemplo, el tesorero solamente le dio las claves de la caja fuerte, solamente anotó, pero fue el extraños el que hizo todo lo que significa el desplazamiento, el apoderamiento del caudal público, de trasladarlo afuera de la institución. Entonces, él prácticamente es quien dominó fenomenológicamente ese hecho. Si domina ese hecho, entonces él, según la teoría de la unidad, el delito que él comete sería el delito de hurto, donde él es autor, y el funcionario solamente sería cómplice de hurto. O sea, si somos consecuentes en asumir esa teoría, tendríamos que aceptar las consecuencias de la coherencia, porque esa teoría es fácil, obviamente, de defender en los casos de los delitos especiales propios, en donde directamente la norma fundamenta la autoría, pero en los especiales impropios, donde la norma solo es una agravación de otro delito común, entonces ahí se da el problema. ¿Por qué? Porque el dominio, finalmente, por ser una teoría de los delitos de dominio que marca la pauta, va a hacer que en los supuestos donde el extraños tenga el dominio del hecho, él va a responder como autor, ya de hurto en este caso, y el funcionario, paradójicamente, respondería solamente como cómplice. Hasta aquí la exposición de ambas teorías. En este escenario, ¿cuál es la teoría que, a mi juicio, de manera más racional, puede ayudarnos a resolver este problema? Que la jurisprudencia la viene aplicando también en muchas sentencias. Y aquí tengo que hacer una precisión conceptual y muy respetuosamente, porque se nos dijo al principio que la teoría de la ruptura del título de imputación, esto es, aquella teoría en donde solamente en los delitos especiales propios el funcionario responde, solamente él, y el extraño queda impune, como en el caso de la Santa, en enriquecimiento ilícito. El familiar, quien presente el desbalance, que es un extraño, nunca va a responder ni como cómplice, porque la norma no le alcanza. Se ha acusado
en esta mañana de que esta teoría de la ruptura del título de imputación sería defendida o propulsada por Günther Jacobs. Y eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. Es más, en la casación 782, cuando la ponencia del autor Villas en su ponencia desarrolla por qué el extraños queda impune, nunca en la nota al pie se cita a Jacobs. En la casación 841, donde se incurre en lo mismo, nunca se cita a Jacobs. Más bien, Jacobs es el autor que, con una solidez argumentativa, a mi juicio, más destacable, explica de una manera más seria y contundente por qué el extraños sí responde como partícipe. ¿Cuál es la explicación a la luz de la teoría de los delitos de infracción de deber? El punto de partida está en lo que les dije al comienzo. El autor es el personaje central, el personaje principal, y el partícipe el personaje secundario. Y eso es aplicable absolutamente a todos los delitos de la parte especial. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento radica en que el funcionario público, el intranius, reúne una cualificación especial que no viene del derecho penal, viene del derecho del ámbito extrapenal, viene de una institución positiva, administración pública, que en el ámbito administrativo, mucho antes de lo penal, se ha ido construyendo con el paso de los años y ha ganado una legitimación histórica, de tal forma que ese deber institucional que porta el funcionario público lo convierte en autor, y lo convierte en autor muy al margen de incluso la cualificación especial que le dé la norma. Esto es, el funcionario público, según esta concepción, siempre ha nacido para ser autor. De esta forma, no es posible que un funcionario público pueda responder como cómplice o como instigador. Ejemplos que ustedes en la práctica seguramente ven con frecuencia. Los miembros del comité son quienes ejecutaron los actos de colusión. Las grabaciones, los correos demuestran que el comité se coludió con el extraños. Pero el alcalde tenía conocimiento, o el alcalde lo dirigió. Pero como el alcalde, se dice, no es quien tiene el poder, en este caso encomendado como el comité, como para aprobar las bases, entonces autor de la colusión solamente serían los miembros del comité y el alcalde cómplice, porque su intervención ha sido menor. Pues si damos el salto a diferenciar a un funcionario público, autor y cómplice, estamos incurriendo en un error, porque estaríamos trayendo la concepción de los delitos de dominio a los delitos de infracción de deber. No es así. El funcionario público ha nacido para ser autor, siempre será autor. El alcalde, obviamente, es un asunto de él, que dentro de la institución edil ningún comité o ningún funcionario en menor escala pueda incurrir en delitos. El asunto del comité también es un asunto de él. Él es garante, porque solamente a él la sociedad le ha elegido, la confianza depositada para velar por la administración, por los caudales, radica en él. Solo que por una cuestión de delegación de competencias, sea por el ámbito administrativo, que ya ha fijado en los MOF y los ROF el reparto de competencias, o por designación de confianza, él organiza de qué manera las personas deben llevar adelante el funcionamiento de esa institución. Entonces, todo cuanto acontezca en una institución también es asunto, en este caso, del titular del pliego. Naturalmente, tiene que haber una intervención suya. No solamente por ser titular se va a responder por todos los delitos, porque así se quebranta el principio de culpabilidad, el principio de proscripción de la responsabilidad objetiva. Tiene que haber mínimamente una intervención, un acto de conocimiento, un acto de dirección. Bastó con que hizo algo que afecte a la institución para que directamente él responda como autor. Ese es el pensamiento de Günther Jacobs. Pero eso no puede rápidamente llevar a pensar que por eso el extraños queda impune. No, de ninguna forma. El extraños, por supuesto, que va a responder en el mismo delito del funcionario. Entonces, para despejar, en este caso, la terminología, en la categoría de los delitos de infracción de deber, no se usa esa confusión a la que nos lleva el delito especial propio, especial impropio. Hablar de delito especial propio, especial impropio, es un rezago de los delitos de dominio. Funciona para allá, para ellos, no para los delitos de infracción de deber. En los delitos de infracción de deber solamente se habla de un obligado especial, el funcionario, y que el funcionario siempre será autor. Entonces,
¿Cuál es el fundamento? El fundamento está en que el autor de un delito de infracción de deber lo que quebranta es una institución positiva, no quebranta la cualificación solamente típica de la norma del Código Penal, sino el paquete valorativo, el contenido normativo que subyace al tipo penal, que es mucho más amplio. Entonces, la labor del intérprete es en inquirir en la semántica justamente de esa institución como una relación jurídica valedera, duradera, extrapenal, que ata, que vincula a un sujeto a administrar correctamente la confianza que el Estado personaliza de manera personal o altamente personalísima, lo dice Günther Jacobs, ha recibido. Entonces, aquí terminológicamente, quien crea la categoría de los delitos de infracción de deber es Klaus Roxin, en el año 63. Pero es Günther Jacobs quien en el año 83 la lleva a su máximo desarrollo con un fundamento de la infracción del deber, del delito de infracción de deber desde una perspectiva institucional. Entonces, en Klaus Roxin solamente cuando se habla de infracción de deber no se avanza mucho, porque él solamente dice que el deber lo que hace es cualificar solamente la autoría. Pero es que tiene mucho sentido, porque está pensando, si bien da el término infracción de deber, pero sigue arrastrando la idea del delito de dominio. Me explico de otra manera. Pongámonos en delitos comunes. Por ejemplo, el delito de apropiación ilícita. Ese delito, según la norma, lo comete quien recibe en depósito, en administración, en comisión, un bien y se lo apropia. Quedémonos en un delito de fraude en la administración de personas jurídicas. El representante de la empresa, el gerente de la empresa que oculta los socios, los balances, estados financieros. Esos delitos, si bien son delitos comunes, pero solamente lo pueden cometer algunos sujetos especiales. Entonces, si esto es así, si somos consecuentes con los delitos de dominio y aplicamos la teoría de la ruptura del título de la imputación, entonces también en esos delitos solamente tendrían que responder esas personas, nunca habría participación. Pero justamente ese problema se supera. ¿Por qué? Porque estamos ante delitos comunes, delitos de dominio, en donde sí cuenta el dominio del hecho. En todos los delitos comunes, así hayan sujetos especiales, siempre habrán autores y partícipes, pero por el fundamento del dominio del hecho. Mientras que en los delitos de la función pública, donde existe funcionarios públicos, el intranios no necesita del dominio del hecho para responder como autor. Él ha nacido para ser autor y esa autoría se habilita mediante la infracción de su deber. ¿Y por qué responde el partícipe extraños en un delito de funcionario público? Es bien sencillo. Nos superamos el problema de hablar de delitos especiales propios, impropios. Es sencillísimo. Porque el funcionario público no pertenece a una casta cerrada dentro de la sociedad, apartada normativamente de los demás. El funcionario público con el extraños, ambos cohabitan en la misma sociedad. Solo que el legislador ha optado porque en los delitos funcionariales, uno de ellos, en esa interacción social entre intranios y extraños, uno de ellos tiene que recibir el peso de la responsabilidad más alta por tener esa obligación, esa cualificación especial. Es decir, hasta el particular más ajeno a la función pública tiene el deber de no prevaricar. El particular extraño tiene el deber de no incurrir en delitos de peculado, de malversación, de abuso de autoridad. Pero cuando converge su conducta con la de un funcionario público, el asunto del funcionario ya es suyo. ¿Por qué? Porque ambos cohabitan en la misma sociedad, los deberes institucionales, las expectativas de la competencia institucional no solamente le alcanzan a él, al funcionario, al intranios, alcanza también al extraños, pero por una suerte del principio de legalidad no accede directamente al núcleo, que el núcleo como personaje central es del funcionario. Entonces él va a quedar solamente como un personaje secundario, un personaje accesorio. Entonces, sobre la base del personaje central y personaje secundario, entonces es perfectamente posible que en los delitos funcionariales respondan el intranios y el extraños, el intranios como autor de un delito de infracción de deber y el extraños como una persona que afecta a la institución mediante actos de participación. Termino mi intervención resaltando justamente una idea, y acaba la cita como corrección porque acá tengo que hacer justicia
a que no se extrapolen las ideas o se hagan decir a un autor lo que jamás escribió. Jacobs dice justamente una persona externa, o sea, el extraños, puede intervenir en la infracción de un deber positivo, puesto que las instituciones que hay que organizar son de significado general social. O sea, las instituciones positivas, las instituciones negativas, tienen como destinatario a la sociedad entera. Toda la sociedad tiene el deber de no incurrir en cohecho, de no incurrir en prácticas propias de un funcionario público, pero por un principio de legalidad no accede al tipo y se queda en la parte solamente secundaria. Entonces, concluyo. El decreto legislativo 1351 no viene a superar el problema. Lo que ha venido solamente es a quienes se sientan a gusto defendiendo el nomen juris de la teoría de la unidad del título de investigación, a decirles, bueno, siempre responderá un extraños en los derechos de funcionarios, pero al margen de la norma, a partir de la teoría de los derechos de infracción de deber, perfectamente se puede aplicar esta cuestión, esta teoría. Y además no se ha superado del todo, porque la teoría de la ruptura de la título de investigación está vigente en el Código Penal. Y el mejor ejemplo es el delito de cohecho. Si nuestro legislador fuese consecuente en lo que dice que los funcionarios siempre van a responder, siempre va a responder en delito funcionarial, entonces tendría que haber derogado el delito de cohecho activo genérico. Porque en nuestro Código Penal tenemos un tipo penal para el extraneus, el cohecho activo genérico, y un tipo un tipo para el funcionario, el cohecho pasivo específico. Entonces, es el mejor ejemplo de que en el Código Penal está vigente la teoría de la ruptura también. O sea, ambas teorías tienen ubicación en el Código Penal. En una limpieza de coherencia legislativa, si se va a optar por una u otra postura, tendría que haberse también superado esa cuestión. Pero es solamente para poner en evidencia que la discusión sigue abierta. Y en esa discusión, lo que someto a su consideración es justamente lo que acabo de exponer, de que el partícipe, respondiendo a la pregunta, ¿cómo responde? ¿Cuál es el título de imputación contra el extraneos que interviene en un delito de funcionarios? Pues el extraneos va a responder siempre como partícipe, sea en la modalidad de instigación o de complicidad. Muchas gracias. Empezaré mi ponencia retomando la reflexión que hacía el doctor Duberly Rodríguez al principio de la mañana, sobre el rol del juez en la tradición del derecho europeo continental o del civil law, digamos, del derecho civil, como se le denomina, en contraposición al derecho anglosajón del common law. El profesor John Merriman, profesor de la Universidad de Stanford, de la Cátedra de Derecho Comparado, tiene un libro, digamos, muy ilustrativo que lleva por título La tradición jurídica romano-canónica, donde desde la visión de un jurista de la tradición anglosajona describe cómo aprecia el derecho de la tradición europea continental, el cual también él conoce muy bien. Y él se sorprende del rol que se le asigna a los académicos en el derecho de la tradición europea continental. Tiene una frase muy significativa que dice: el derecho europeo continental huele a lámpara, ¿no? Dice, porque es el derecho de los profesores. No hay sentencia que no sea una sentencia que se considere bien sustentada si es que no está respaldada en la opinión científica de la doctrina de los académicos, ¿no? Son, digamos, los grandes nombres del derecho en la tradición europea continental son de los profesores, ¿no? Los penalistas ni que se diga, ¿no? De profesor Jacobs, Roxin, Schunemann, ¿no? En Perú, Carollón, Abanto Vázquez, ¿no? Son los nombres, digamos, relevantes. Además también los nombres de los codificadores, ¿no? El código napoleónico, ¿no? Napoleón fue un emperador, no fue un jurista, ¿no? Propiamente. Las instituciones de Justiniano, en nuestro ámbito el código Maurtua, ¿no? Víctor Maurtua fue un internacionalista, ¿no? Diplomático, pero el código de 1924 lleva su nombre, ¿no? Es el nombre de los legisladores, atados por el principio de legalidad. Merriman dice, en cambio, en el derecho anglosajón, el juez
es percibido como un héroe de la cultura jurídica. Los grandes nombres del derecho anglosajón son los nombres de los jueces. En una escuela de leyes americana hay cursos de la jurisprudencia Cardoso, que es un juez relevante de la Corte Suprema, ex juez de la Corte Suprema Americana, que estableció, digamos, una línea jurisprudencial, criterios muy relevantes, y se estudia la jurisprudencia de ese juez. El habeas corpus es una creación también jurisprudencial, ¿no? Entonces, esta visión, digamos, para tratar de entrelazar lo mencionado por el doctor Doril Rodríguez sobre la relevancia de los acuerdos plenarios, las casaciones que establecen doctrina de carácter vinculante y el rol que tienen los jueces como los, finalmente, aplicadores de la ley, ¿no? El juez es de la expresión jurisdicción, jurisdictio es lo que dice el derecho no lo dice el legislador, ¿no? Si no, pues cualquiera podría aplicar la ley, no habría que estudiar, no habría que tener una formación de juez para poder, cualquier persona mínimamente formada, bastaría pues leer el Código Penal, parte general y parte especial, y subsumirlo en un hecho. Sin embargo, hay todo un aparato detrás, ¿no es cierto? Una dogmática penal, que es de alguna manera la sintaxis del derecho penal, ¿no? Todos sabemos, conocemos, compartimos el alfabeto con los alemanes, pero no por eso podemos hablar alemán, porque hay reglas sintácticas que hay que conocer para dominar el idioma. Pues lo mismo en el derecho. El derecho penal tiene una sintaxis que es la dogmática, que su capacidad de rendimiento es otorgar predictibilidad, ¿no? Ante constelaciones de casos similares, soluciones uniformes. Y eso es lo que deben dar los jueces aplicando los criterios, y hacen muy bien en desarrollar estos acuerdos plenarios, por más criticables que puedan ser, o jurisprudencias vinculantes a nivel de casaciones. Bien, entrando a lo que es continuar este tema de la problemática del extraneus en la comisión de un delito funcionarial, como mencionó el profesor José Antonio Caro, me voy a centrar en una panorámica jurisprudencial un tanto apretada, pero sí por hitos, para ver cómo se han ido comportando los tribunales al resolver esta problemática, y luego hacer unas breves reflexiones, ¿no? En primer lugar, podemos ubicarnos en la situación jurisprudencial anterior a los procesos seguidos contra la organización criminal de Vladimiro Montesinos, ¿no? Veo acá entre los asistentes con mucho gusto a muchos magistrados que fueron artífices y protagonistas del subsistema anticorrupción de esos casos. Como saben, fue un hito, ¿no? Marcó un antes y un después en el desarrollo de la dogmática de los delitos contra la administración pública en el Perú. Con anterioridad a estos casos encontrábamos una convivencia entre soluciones jurisprudenciales que adoptaban la tesis de la ruptura del título de imputación y otras veces la unidad del título de imputación, sin un desarrollo sistemático ni dogmático tan rico, pero habían pues soluciones diversas, ¿no? Como saben, en la ruptura del título de imputación se considera que el autor, el intraneus, configura exclusivamente el delito especial, ¿no? Propio o impropio, y el extraneus es aquel que configura a su vez un delito independiente, ¿no? Un delito, dependiendo, puede ser un delito común, tiene un delito común homólogo al delito especial, pero nunca puede, ¿no?, en la tesis de la ruptura y en no accesoriedad, compartir el título de imputación. El ejemplo, ¿no?, es si un funcionario público con dominio del hecho se apropia de caudales que debe administrar con ayuda de un particular, ¿no? El primero, funcionario, es autor de peculado, mientras que el segundo es según su dominio del hecho, un autor o un cómplice de un hurto, según la tesis de la ruptura del título de imputación. Así encontramos, ¿no es cierto?, este tipo de sentencias. Tenemos el particular, no puede ser cómplice del delito de peculado, pues no reúne la calidad de funcionario ni de servidor público, ¿no? Ejecutoria Suprema del año 94. Particular no puede ser cómplice de peculado. Otra ejecutoria del año 85. Los empleados de un grifo de gasolina de propiedad estatal no pueden ser cómplices del delito de peculado, solo un funcionario o servidor público puede ser partícipe de dicho delito. Sin embargo, encontrábamos también otras tesis, otras jurisprudencias que sí van en la línea de la unidad del título de imputación
y de la accesoriedad limitada de la participación, ¿no? Donde se entiende que si bien el intraneus es el que configura el hecho principal, el extraneus de alguna manera co-configura el suceso, y en la medida en que el hecho principal sea típico y antijurídico, el extraneus puede acceder mediante su aporte de complicidad o de inducción a este mismo delito. Así, por ejemplo, el ejemplo sería, para poner una variante en el anterior, ¿no? El funcionario público con dominio del hecho se apropia de los caudales que debe administrar con ayuda del particular. El primero es autor de peculado y el particular cómplice de este mismo delito. Tenemos, antes del caso Montesinos, esta Ejecutoria Suprema del año 80, ¿no?, coetánea a las anteriores que mencioné, donde consideran que si se trata de la concurrencia de varias personas en la comisión del delito de peculado y no de un concurso de delitos, tantos autores como partícipes responden por el mismo y único ilícito penal cometido. No hay un sustento, ¿no?, en la ejecutoria de por qué esto es así, pero digamos hay esa conclusión de que es de unidad del título de imputación y de accesoriedad limitada de la participación. Luego, en la situación ya jurisprudencial, en el contexto de los procesos seguidos contra la organización de Vladimiro Montesinos, hubo, pues, como ustedes ya saben, un predominio indiscutible de las teorías de la unidad del título de imputación y accesoriedad limitada de la participación, ¿no? Un solo ejemplo, recurso de nulidad recaído asunto Calmes de Solar, establecía claramente que la participación del extraneus a título de complicidad en los delitos especiales está dada por el título de imputación, por lo que la conducta de todos los intervinientes en el evento delictivo, autores y cómplices, debe ser enmarcada en el mismo nomen juris delictivo, por lo que el argumento de que su conducta debe ser enmarcada en un delito común homologable no es solo inconsistente, sino que implica la afectación al título de imputación y la inobservancia del principio de accesoriedad limitada prevista en el artículo 26 del Código Penal. Entonces, acá hay una referencia a que la discusión gira en torno a la cláusula de incomunicabilidad de las circunstancias del artículo 26 del Código Penal, ¿no? Como ustedes saben, señala que las circunstancias que modifican, que afectan la punibilidad de los intervinientes no se transmiten entre sí. Veremos luego que en realidad la discusión no va por ese artículo 26 del Código Penal, pero sí ya existe esa referencia, ¿no?, como si la accesoriedad limitada no estuviese impedida por ese artículo. Se continúa con este predominio, tenemos otra sentencia, caso Saucedo Sánchez, una sentencia de la Sala Penal Especial del año 2005, en el tipo de colusión, delito especial, de carácter relativamente restrictivo, constituye un delito de infracción de deber, ya viene esa terminología, delito de infracción de deber. El funcionario público tiene deberes especiales que no posee todo ciudadano. Son deberes de cuidado y fomento, ¿no?, terminología claramente jacobsiana, del ejercicio de la función administrativa de acuerdo con los principios constitucionales. Solo puede ser perpetrado por un funcionario público que interviene por razón de su cargo, entre otros actos, en licitaciones, que es la modalidad de contratación pública que se aplicó en esta causa, y como tal debe actuar en armonía con lo dispuesto en la legislación pertinente, ¿no? Luego tenemos otra ejecutoria suprema muy conocida, el caso del expresidente Alberto Fujimori, el caso de, la Cantuto de Barros Altos, sentencia de Sala Penal Especial del año 2009, ponente el doctor San Martín. En el fundamento jurídico 45 se señala: el peculado es un delito especial o de infracción de deber. Nota al pie: como se sabe, la consideración de un tipo penal como delito especial atiende exclusivamente a su estructura formal, eso es muy importante, mientras que la clasificación como un delito de infracción de deber despliega sus efectos a nivel de las estructuras materiales de imputación. Entonces, en esta sentencia dice que el delito de peculado es un delito especial o de infracción de deber. El agente público quebranta imperativos funcionales asumidos en del cargo, ¿no?, infringe deberes. ¿Cuál fue la situación posterior a los casos Montesinos? Fujimori. Se emite un acuerdo plenario en el año 2011, el 2-2011, ponente el señor Lecaros y la doctora Elvia Barrios, sobre la prescripción, ¿no? Ahí se establece, se adopta la tesis de la unidad del título de imputación, la accesoriedad limitada, para referir que los particulares, el régimen legal de la prescripción está vinculado al tipo penal de la parte especial,
aunque no se le aplica la duplicación de los plazos cuando son delitos cometidos por funcionarios en agravio del patrimonio estatal, pero sí la referencia al marco de prescripción es el del delito especial propio cometido, ¿no? Se dice en ese tipo de delitos, de infracción de deber, restringe el círculo de autores, pero se admite la participación del extraneus, dice el acuerdo plenario, que no ostenta esa obligación especial como partícipe, inductor o cómplice, para fundamentar esta perspectiva en torno a la accesoriedad de la participación en la jurisprudencia nacional actual. Se considera dominante y homogénea la tesis de la unidad del título de imputación para resolver la situación del extraneus, ¿no? Y vuelve a entrar en debate el artículo 26 del Código Penal. Se dice, esta posición guarda absoluta concordancia con el artículo 26 del Código Penal, que regula las reglas de incomunicabilidad de las circunstancias de la participación, ¿no? El artículo 26 siempre como que perturba, ¿no? Dice, esto, por si acaso, la tesis de la unidad de título de imputación se puede aplicar a pesar del artículo 26 del Código Penal de no comunicabilidad de circunstancias que afectan la culpabilidad, ¿no? Lo mismo en el resto de sentencias que comentaremos. Luego viene, en esta consolidación de la unidad de título de imputación, podemos decir, un hipo, ¿no? Una casación disruptiva, naturalmente, la famosa casación del Santa, ¿no? Julio de 2016, ¿no? Hace un año y pocos meses, ponente el doctor Biestén. En esta casación se establece, fíjense la última parte, ¿no? Dice, mandaron que la Sala Penal de Apelaciones del Santa y las demás Cortes Superiores de los distritos judiciales que aplican el nuevo Código Procesal Penal consideren ineludiblemente como doctrina jurisprudencial vinculante lo señalado en los fundamentos jurídicos contenidos en los numerales 2 al 13 de la presente sentencia suprema. Y en el 10, vinculante, dice, el artículo 26 del Código Penal recoge la tesis de la ruptura del título de imputación. Esto significa que en los delitos especiales, el estatus del autor impide que se pueda imputar responsabilidad penal a otra persona distinta de él. La razón estriba en que los delitos especiales criminalizan conductas que solo pueden desplegar ciertos sujetos y, de hecho, el disvalor de la conducta está en función a esa condición especial que tiene la persona. Si lo que permite sancionar esa condición particular de la gente, todo aquel que no la tenga, escapa del radio punitivo de la norma por aplicación del principio de legalidad, ¿no? Entonces, de manera contundente, sobre la base que el artículo 26 de imposibilidad de comunicación de circunstancias estaría abrazando la tesis de la ruptura, no podría el partícipe extraneus ser responsable del tipo penal de la parte especial. Era un caso de enriquecimiento ilícito. Luego, finalmente, se ha producido en el ámbito ya jurisprudencial este acuerdo plenario número 3 de 2016, ponente el doctor Prado Saldarriaga, publicado recientemente en octubre del 2017, a pesar de que, bueno, la sesión del Pleno fue en noviembre del año pasado, donde tuvieron la gentileza de invitarme como amicus curiae y hice una ponencia en ese momento que un poco resumiré a continuación. En este acuerdo plenario yo destaco dos aspectos relevantes. El primero, la intervención del extraneus en delitos especiales no tiene ninguna conexión con la cláusula de incomunicabilidad de las circunstancias. Eso lo aclaran, a mi juicio, adecuadamente, ¿no? Señalan en el fundamento jurídico de 12, dice, tal condición funcionarial no es pues una circunstancia para medir la intensidad de la punición del delito, sino un elemento constitutivo fundamental para que el hecho punible pueda configurar y realizar. Es decir, aquí lo que están diciendo es la condición de funcionario en los delitos de infracción de deber, podemos traducirlo así, ¿no? No es una circunstancia cualificante, agravante del tipo, sino es el elemento constitutivo fundamental del injusto, ¿no? En consecuencia, pues, los delitos funcionariales especiales propios o de infracción de deber institucional no tienen, por tanto, ninguna conexión dogmática o político-criminal con lo regulado en el artículo 26. ¿Y por qué? Porque la eficacia y utilidad dogmática de dicha norma, artículo 26, Código Penal, se limita en realidad únicamente a evitar que la mayor o menor punibilidad que pueda proyectar una circunstancia genérica, específica o cualificada, afecte o privilegie en igual medida a las demás personas intervinientes que interactuaron en el hecho. Es decir, que el artículo 26, que señala las circunstancias y cualidades que afecten, lo pongo en mayúscula afecten porque no dice que fundamenten la responsabilidad, sino circunstancias
o cualidades que afecten, modifiquen, alteren la responsabilidad de algunos autores y partícipes no modifican la de otros partícipes o autores del mismo hecho punible, ¿no? Esta cláusula, entonces, no se refiere a las cualidades personales que fundamentan la imputación, ¿no? Sino a circunstancias personales que la modifican. Por ejemplo, la imputabilidad restringida, ¿no? El sujeto es menor de 21 años o es mayor de 65 años, y el autor, digamos, y el coautor o el cómplice no. Solamente eso, digamos, lo privilegia al que digamos, ostenta esa condición de imputabilidad restringida, o en los casos de parentesco en delitos patrimoniales, ¿no? No sé, el cónyuge, ascendiente, descendiente, en los hurtos, cuñados si viven juntos, tiene una cláusula de absolutoria, ¿no? En el artículo 208 del Código Penal. Pues eso solamente alcanza a los que tienen esa condición de parentesco, no al resto, porque son circunstancias que no fundamentan la punibilidad. En esos casos no se sanciona a la persona por tener menos de 21 años o más de 65 años o por ser pariente. Son circunstancias que modifican o alteran la culpabilidad, no la fundamentan. Entonces, es muy importante que en este acuerdo plenario se establezca que no hay conexión en la discusión de la ruptura o unidad del título con el artículo 26 del Código Penal. Y esto es así también otro en el derecho comparado, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, el parágrafo 28 del Código Penal señala atenuación de la pena para el partícipe que no ostenta la condición especial. Pero se señala, fíjense, si faltan las características especiales personales en el partícipe que fundamenten la punibilidad, si faltan esas circunstancias que fundamenten, del autor, entonces se debe reducir la pena. Código Penal Español, lo mismo, artículo 65, inciso 3, cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurren las condiciones, cualidades o razones personales que fundamentan, nuevamente, no que modifican, no que alteran, ¿no? Que fundamentan la culpabilidad, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado, ¿no? Es decir, se le sanciona por el mismo tipo penal, de la parte especial, pero con al momento de individualizar la pena, debe atenderse a que ese sujeto extraneus no detentaba el deber especial que sí el funcionario. Entonces, no, digamos, si en el delito de peculado, ¿no? la pena va, digamos, hasta 8 años y se le impone pues 7 años al autor, al partícipe extraneus debería imponérsele una pena rebajada, 7 años, 6 años, pero no 8, no la misma pena, porque al momento que se evalúa, digamos, ¿no? las condiciones personales, en el artículo 45 del Código Penal, hay que atender a los deberes, ¿no? Dice, entre los criterios para dosificar o individualizar judicialmente la pena. Un segundo aspecto a destacar de este acuerdo plenario es la unidad de título de imputación, ¿no? Aquí es contundente el acuerdo plenario, título de imputación y asesoría de la participación, ¿no? Acá se señala que el extraño configura el hecho, responde por el mismo tipo penal y hacen referencia a la modificación legislativa de enero de este año del artículo 25, ¿no? Donde ya establecen que el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamenten la penalidad del tipo legal no concurran en él, ¿no? No concurran en él. Entonces, de cara a querer, digamos, adoptar una tesis de la unidad de título de imputación, a mi juicio sí es favorable, o sí es, digamos, relevante que haya operado esta modificación legislativa. Si bien es cierto que si no hubiese operado también hubiese sido lo mismo, como dice el doctor Carollón, efectivamente es así. Sin embargo, tiene la ley también, hemos dentro de nuestro sistema, ¿no? de cierta vinculación más estricta, digamos, ¿no? del juez a la ley, en el sentido formalista, digamos, conviene que a veces las normas sí aclaren ciertos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ya hay una referencia expresa. Y esto tiene también carácter vinculante. Llama la atención, sí, a lo mejor el vaivén, ¿no? El vaivén, sí, jurisprudencial, denota que existe confusión, ¿no? Confusión respecto de las categorías o de la concepción de los delitos de infracción de deber, ¿no? Así, en el acuerdo plenario tiene un voto en discordia, ¿no? del doctor Josué Pariona, digamos, en una línea absolutamente coherente
con la casación del Santa, ¿no? En la que él intervino, no fue el ponente, pero él intervino también, y bueno, estaba a favor de la tesis de la ruptura de título de imputación, y por eso hace un voto en minoría. Sin embargo, otros magistrados que sí suscriben la casación del Santa hacía 1 año y 3 meses a favor de la ruptura, firman el acuerdo plenario en pos de la unidad en título de imputación, ¿no? O sea, en 1 año y 3 meses se cambió de postura, ¿no? Entonces, eso sí que se echa de alguna manera ¿no? en falta, digamos, un mayor quizás compromiso con una posición jurídica que se adopte independientemente del contexto en el que se encuentre, del caso concreto, lo que decía José Antonio en su ponencia, ¿no? Finalmente el juez tiene que aplicar la ley independientemente de las a veces consecuencias o de las demandas sociales de punición, ¿no? Eso digamos como un comentario que en pos, digamos, de lo que decía el doctor Duberry Rodríguez en busca de legitimación, ¿no? de los jueces, o la doctora Susana Castañeda cuando hablaba del profesor, del juez italiano que fue homenajeado ayer en la Universidad Católica, lo mismo, ¿no? Cómo ganarse la legitimidad también a través de defensa de sus posiciones. Breves apuntes para dejar también tiempo al profesor Manuel Labanto, que es el mayor especialista en temas de delitos contra la administración pública en el Perú, para que tenga tiempo para que haga su ponencia. Pasaré simplemente a dar unos pincelazos sobre unos apuntes para la reflexión a partir de la renormativización de las categorías del delito. Ya no explicaré la tesis del profesor Roxin o Jacobs, eso ya lo hizo el doctor Caro Young con mucha mayor solvencia que yo, y lo que sí comentaré es cómo la división entre delitos especiales y comunes, como dice la sentencia del caso Fujimori, es basada netamente en criterios formales. No obedece a una estructura material de imputación, no es un título de imputación. El delito común es el tipo de la parte especial que no exige cualidades especiales del autor, depende de cómo esté redactado simplemente. Y el especial es aquel que sí exige estas cualidades especiales. Se distingue entre impropios cuando quien comete el hecho no carece de la cualidad, pero sin embargo la conducta puede ser reconducida, ¿no? a un tipo penal común, como el peculado. Si el sujeto no es funcionario, puede ser autor de un hurto o una apropiación ilícita, dependiendo. Y en los propios, en los que la cualidad especial sí, si se carece, no hay otro delito subyacente, ¿no? El prevaricato, por ejemplo, ¿no? Si el que emite la resolución contraria al texto claro de la ley, bueno, si hay texto claro de la ley también, pero digamos, apoyada en pruebas falsas, en hechos inexistentes o normas derogadas, no es un juez ni un fiscal, sino es un miembro de un tribunal arbitral o de un organismo, de un tribunal administrativo. Digamos, no comete, en el Perú no tenemos la figura de la prevaricación administrativa, entonces sería un hecho atípico, ¿no? Son casos de delitos especiales propios. Pero en realidad, esta distinción formal entre delitos comunes no tiene, digamos, un rendimiento a efectos de imputar responsabilidad penal, ¿no? Veámoslo con un simple ejemplo. Se dice que el parricidio, ¿no? Muchos pensarán que el parricidio es un delito especial impropio, ¿no? Es claro, porque si el padre, si el autor no tiene la condición de padre respecto a la víctima, pues se aplicará el homicidio doloso, ¿no? Simple, veámoslo. Siguiente ejemplo, ¿no? Dice, si A encuentra a su hijo de 6 años de edad, B, ahogándose en una piscina, sin que A lo haya puesto en esa situación, no hay una injerencia, no hay un actuar precedente, no lo ha empujado al agua, lo encuentra ya al niño que por propia decisión se metió a la piscina ahogándose, y decide no socorrerle, pudiendo hacerlo sin riesgo propio. Entonces A responde como autor de un delito de parricidio, ¿no es cierto? Porque A tiene un deber, ¿no?, de actuación, es garante de la vida del hijo, aunque no lo haya puesto en esa situación de riesgo, porque tiene un deber, digamos, una vinculación institucional, deber positivo. No basta, la imputación no se sustenta en, digamos, no basta con abstenerse de empeorarlo, no basta con no dañarlo, sino se requiere un deber de mejorarlo, ¿no? Porque hay una relación paterno-filial basada en la institución de la patria potestad, ¿no?, y de la filiación. Tiene 6 años el niño. Variante. A ya no es el padre, sino es un tercero no vinculado al niño. Diríamos entonces que A respondería como autor de un homicidio simple del 106 del Código Penal. A no es no lo puso en esa situación, ¿no? No hay una fuente, digamos, del deber de garante, digamos, de las fuentes de
de la teoría de la comisión por omisión desde Armie Kaufman, ¿no? No hay este actor precedente, esta injerencia, no lo ha puesto en esa situación. Sería en todo caso autor de un delito de omisión de deber de socorro, ¿no? Que se fundamenta en haber transgredido o infringido deberes de solidaridad intersubjetiva mínima, ¿no? Que por el hecho de compartir la condición humana tengo la obligación de activar deberes, ¿no?, de salvamento hacia terceros en la medida en que no tenga riesgo propio, pero es un delito pues que tiene una sanción no mayor de 1 año y que no es un delito de homicidio porque no infringe un deber negativo. Pero en cambio, el caso del padre no está en esa situación. Entonces, ¿qué cambia en el caso? O sea, no estamos entonces en un delito especial impropio. Porque ¿qué fundamenta la responsabilidad? El deber, ¿no es cierto? Y aquí en el deber, ¿y de dónde dimana ese deber? Dimana de una institución que tiene un respaldo legal, jurídico, ¿no?, que es la relación paterno-filial o la patria potestad. Entonces, sí que, por eso la distinción es tener cuidado entre lo que fundamenta la punibilidad o la culpabilidad de distinciones formales como especial, delitos especiales, comunes, que es como esté redactado el tipo penal, ¿no? Lo decía el doctor Carollón, el delito de apropiación ilícita, ¿no? El artículo 190 del Código Penal sanciona al que se apropia, ¿no?, de dinero, fondos, activos, bienes que haya recibido en depósito, comisión, administración, bajo un título semejante que lo obliga a hacer un uso determinado. No puede ser autor cualquiera, o sea, no es un delito común a pesar de que el legislador utilice la fórmula genérica el qué, porque no es el qué, es el administrador, es el depositario, es alguien que tiene un título, una vinculación jurídica con el bien, del cual dimana una obligación de entregar, de volver a hacer un uso determinado. Aunque tenga esa redacción genérica el qué, en lo material no es un delito común, ¿no? Es un delito especial, digamos, ¿no? Puede ser, hay una institución de la confianza especial, ¿no?, que rige también en caso de la administración de administradores de empresas y tal. Entonces, eso es en lo que es el fundamento. Entonces, yo lo que venía a plantear, y con esto concluyo también, es que si se hace una mezcla entre criterios formales y materiales, vemos que los delitos especiales pueden ser delitos especiales de organización, como la apropiación ilícita, o delitos especiales de infracción de deber con elementos de dominio, es decir, aquellos delitos donde, por principio de legalidad, no basta la infracción del deber para configurar el injusto penal, sino requiere una organización adicional a la infracción del deber. Por ejemplo, el peculado. Lo comete el funcionario público que, administrando caudales en razón de su cargo, ¿qué hace? Se los apropia o le da una utilización distinta al fin asignado, ¿no? Entonces, ese desvío, esa apropiación, esa incorporación a la esfera patrimonial requiere elementos de organización. Hay un componente de infracción de deber, que es el esencial, el que determina el injusto, pero además también un espacio para la coorganización, donde pueden intervenir los extraños al tipo penal, los que no tienen la condición, pero siempre de la mano del autor, ¿no? Es, digamos, el ojal, ¿no?, donde pasa el hilo, ¿no?, como diría Jacobs, de la participación. Pero hay otros delitos, esto lo recojo de un texto del profesor Silva Sánchez, de infracción de deber en sentido estricto, donde no se habría configurado la posibilidad legal, de acuerdo al principio de legalidad, de una organización posterior. En aquellos delitos sí que no se podría admitir la participación punible de sujetos extraños en la medida en que el tipo penal, la conducta típica, no prevea para la configuración del injusto estos elementos de organización. Se discute el caso del prevaricato, ¿no?, que sería, digamos, podría ser el más puro de un delito de infracción de deber puro. El juez o fiscal que dicta resolución, digamos, apoyado en pruebas inexistentes. Claro, puede haber un secretario del juzgado que le haga el proyecto de la resolución, prevaricadora, o el asistente, alguien que dolosamente contribuya fenomenológicamente a construir esa resolución. Pero esa resolución finalmente, digamos, la va a dar el juez, que es el que emite la decisión y tiene que firmarla. Entonces, hay un espacio para normativo
Yo sé que es fenomenológico, por supuesto, porque el juez necesariamente no es el que redacta o puede también tener apoyo, asistentes y personal administrativo. Pero en el plano normativo, ¿hay o no hay espacio para configurar ese injusto, de acuerdo a la redacción del tipo penal? En el caso de enriquecimiento ilícito, el funcionario que abusando de su cargo incrementa ilícitamente su patrimonio, ¿no? Entonces, claro, en ese caso parecería con mayor claridad, ¿no?, que sí, porque el funcionario pues abusa de su posición, pero para incrementar el patrimonio, el tipo penal establece, claro, un abuso del cargo, pero el acto configurativo del delito no solamente es un abuso por el abuso, porque eso sería abuso de autoridad, es abuso, abusando, incrementa. En el incremento, si hay un espacio para la coorganización, puede tener asesores legales, financieros, ¿no? Los casos actuales nos enseñan cómo se puede hacer un contrato de asesoría ficticia para que se deposite, digamos, como pago de recibos por honorarios profesionales o factura, el importe en una cuenta de una sociedad offshore cuyos accionistas son opacos o anónimos o difícilmente detectables. Entonces, claro, quien hace toda esa estructura para facilitar el incremento patrimonial sí que tiene una intervención, a mi juicio, como un partícipe punible, en la medida en que el tipo penal exige el elemento incremento del patrimonio del funcionario como elemento de organización, ¿no? Aunque abusando del cargo solamente lo pueda aportar el funcionario, no el particular, ¿no? Pero en el prevaricato sí que tengo mis dudas, si es que podría intervenir, por ejemplo, un particular extraño a título punible, o es un delito que sí es de infracción de deber en sentido puro o estricto, donde la tipificación no permite elementos de coorganización, ¿no? De coorganización, porque lo que es prevaricador es la decisión prevaricadora, ¿no? Independientemente de que esté plasmada obviamente en una sentencia, como puede que no. En el Código Procesal Penal, pues uno puede, la sentencia de los fallos se pueden leer digamos en la audiencia, y la notificación de la resolución ocurre a las 48 horas. Entonces, voy a leer el fallo, es el juez, y lee el fallo, prevaricador, ¿no? Entonces, él solo lo ha, digamos, organizado. Siendo así, entonces tendríamos las siguientes situaciones, ¿no? O sea, sí se podría admitir la complicidad siempre y cuando el aporte se produzca antes en fase previa a la lesión del deber, ¿no? Eso creo que es algo elemental, ¿no? O sea, el aporte tiene que ser siempre, porque la infracción del deber es lo que configura el tipo penal, ¿no? El injusto. Y más bien, claro, porque si la intervención se produce en fase posterior a la lesión del deber, ya estaríamos hablando de una figura postconsumativa, ¿no?, de ese delito. Podría ser ya un caso de encubrimiento, de lavado de activos, tendría que ver qué figura podría aplicar, pero ya no ese delito, ¿no? Lo digo así porque ha habido casos en los que, por ejemplo, en enriquecimiento ilícito, ¿no? En los casos en el contexto Vladimiro Montesinos, Torres y compañía, en esa organización criminal, que se imputaba también por complicidad a los beneficiarios, ¿no?, de los fondos, ¿no? Entonces, bajo la base del criterio de la complicidad psíquica, ¿no? Es decir, digamos, la hija del funcionario público que se gasta el dinero del padre con la tarjeta de crédito, que hace compras, se va a shopping a Europa y compra carteras, zapatos en tiendas de lujo. Entonces, claro, se sabe que su padre es un asesor de servicio de inteligencia, funcionario público, no es hija pues de Donald Trump, no sé, un multimillonario, sino es hija de alguien, de un funcionario público. ¿Y cómo así? O sea, ella debe presumir, naturalmente, que hay dinero que ingresa a la cuenta de su padre y de manera ilegal. Entonces, claro, esa intervención es una intervención ya postconsumativa, ¿no? O sea, ya soy consciente que estoy usando fondos de origen ilícito y los estoy convirtiendo en otros activos, quizás no para identificar, para dificultar la detección del origen, no para eso, sino simplemente para usar los fondos. Pero nuestra intervención no es previa. Entonces, claro, en la complicidad psíquica, figura muy cuestionable, se dice, no, lo que ocurre es que el funcionario, cuando se apropia o incrementa su patrimonio indebidamente, abusando del cargo, cuenta con que esos fondos iban a ser utilizados por sus familiares, ¿no? Entonces hay un refuerzo a la decisión, ¿no? Entonces, claro, eso sí parece ya un tanto, digamos, excesivo, ¿no? Más bien son conductas postconsumativas que pueden constituir un delito autónomo
tal vez si se configuran el resto de los elementos, ¿no? Entonces, cerrando mi intervención, comentar, la clave sería entonces distinguir si hay grupos de delitos de infracción de deber con elementos de organización, que son la mayoría, colusión, por ejemplo, ¿no? Peculado, ¿no? En la colusión hay todo un gran tema que lo tratará seguramente el profesor Abanto sobre la participación necesaria y la confusión que existe también sobre esa estructura o esa terminología. Y hay más bien delitos que sí son delitos, digamos, delitos de infracción de deber en sentido estricto, donde no se admite la punibilidad de terceros, ¿no? Como podría ser el prevaricato, el cohecho. ¿Qué ocurriría si no habría un tipo penal de cohecho activo, ¿no? Solamente hubiese cohecho pasivo, ¿no? El funcionario público que solicita una dádiva indebida, tal. ¿Qué ocurriría con el particular que accede y entrega? Pues no sería punible, ¿no? Porque el delito se consuma con la sola solicitud. Entonces, si el particular acepta, es posterior a la solicitud. Entonces, pero claro, hay un tipo penal que sí recoge la conducta del particular que ofrece, o que acepta o que entrega la dádiva o la ventaja, ¿no? Es en los delitos entonces de infracción de deber en sentido estricto, para que el tercero sea punible, tendrían que haber un tipo penal de la parte especial que sancione esa conducta, como en el cohecho activo, por ejemplo, ¿no? Lo contrario sería considerar que existe como un tipo penal de complicidad de la parte especial, ¿no? Como que existiera un deber general negativo de no coadyuvar dolosamente a la infracción de deberes ajenos, ¿no? Sin que tenga una tipificación en la parte especial. Ese comportamiento, o sea, esa proyección es relevante, ¿no? Digamos, en la parte especial, ¿no? Bueno, es una tesis que se plantea, lo cual implica que en la mayoría de delitos de infracción de deber sí habrá participación de extraños, pero hay un grupo pequeño, dependiendo cómo el intérprete lo pueda caracterizar como en sentido estricto o no, en lo que no se permitiría, ¿no? Bueno, eso es para someterlo a la discusión y al debate. Bueno, gracias por su tiempo, nada más por mi parte.